¿Por qué Django? Para darles una pequeña introducción, yo en la universidad empecé a estudiar con PHP. Yo salí del mundo de PHP, más o menos ileso, y vi que me estaba quedando como en las tecnologías que se estaban utilizando en este momento para desarrollar aplicaciones web. Cuando eso pues no trabajaba ningún framework de PHP, era PHP puro, y pues tenía una gran gama de tecnologías con las cuales podía seguir y podía aprender. Estaba Django, estaba Node, estaba Ruby, estaba Flask, habían varias tecnologías que eran de punta, por llamarlo así, y que me podrían dar lo que necesitaba, que era actualizarme como ingeniero de sistemas, como backend y como desarrollador. En ese momento, pues me gustó Django primeramente por una cosa, y es el primer punto que les quiero mostrar: Python. Python, yo ya lo había trabajado un poco en la universidad, no fue pues mucho, más que todo trabajamos fue C++ y bueno, y después fue PHP en las partes ya finales de la universidad. Pero Python lo había logrado pues mirar, había logrado trabajar un poco con él, hacer algunos proyectos sencillos, nada web, simplemente algunos scripts que corrieran solamente sobre Python, y me había llamado la atención lo fácil que era. Entonces quiero darles como algunos puntos de por qué me gustó y por qué Python es una buena herramienta. El primero es que es un lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje en el que no tenemos que preocuparnos mucho por apuntadores, como tocaba preocuparnos de pronto en C++, que pasar valores por referencia, variables por referencia, variables por valor, que los índices, que ordenar una lista, bueno, muchas cosas que en C++, en PHP, eran un poco más complicadas de hacer. Python lo hacía de una manera muy fácil, lo hacía de una manera muy sencilla, muy limpia, muy legible, y por eso, frente, por ejemplo, a Node, que es JavaScript, o a Ruby, que pues de Ruby no tenía la más remota idea, decidí irme por Django, primeramente por Python. Python también tiene una curva de aprendizaje muy rápida. O sea, para una persona que quiera aprender a programar, que no sabe absolutamente nada, si me pregunta por dónde empezar, yo le digo Python. Porque Python, lo que les decía, hace las cosas muy fácil. El tener que ordenar una lista, el tener que recorrerla, hacer un for, el tener que tomar dos listas y juntarlas y buscar un objeto, es de una manera muy fácil. No hay que preocuparnos por puntos y comas, no hay que preocuparnos por llaves, no hay que preocuparnos por que esto esté con estos paréntesis, esto no, sino es algo muy legible. Cuando se desarrolló Python lo querían hacer así, porque está comprobado que el desarrollador pasa más tiempo leyendo código que programándolo. Entonces, cuando se hizo Python, querían hacer un código muy, muy, muy legible, algo que pudieran entender sin necesidad de mirar que for i, si empieza desde 0 hasta menos que esta variable, sino que fuera algo muy fácil, algo muy legible y entendible. Entonces, por eso su curva de aprendizaje para aprender a programar, para aprender a trabajar en Python, es muy rápida, porque es muy fácil de usar. Como les decía, es de fácil lectura de código, es muy legible, no usa tantos operadores, digamos, si queremos decir que algo no es, en JavaScript ponemos es un signo de admiración. En Python colocamos es la palabra not, colocamos la palabra and, or,
y no los símbolos que estamos acostumbrados en JavaScript o en C++, que son el ampersand, el pipe y estas cosas. Entonces hace que sea muy fácil de leer, muy entendible, como si estuviéramos leyendo algún artículo, algún libro, y no como si estuviéramos leyendo código puro. Python también es multiplataforma. Se puede usar tanto en Windows como en Mac, como en entorno Unix, todos los Linux. Por defecto en los Unix ya viene instalado, ya viene ahí predeterminado, porque precisamente hay cosas de estos entornos que usan de Python, entonces ya lo traen, no nos toca ponernos como a mover mucho, a tener que instalarlo. Y si hacemos algo en Python en cualquiera de estos sistemas operativos, luego el pasar ese script o pasar nuestro proyecto a otra plataforma, no tenemos ningún problema desde que tengamos Python instalado. Y también hace fácil manejo de datos. Lo que les decía, el tener que ordenar una lista, agregar cosas a la lista, recorrerla, recorrer un diccionario, recorrer un objeto, manejar los objetos, agregar atributos, obtener atributos, son cosas que se hacen muy sencillo en Python, a diferencia de otros lenguajes. ¿Por qué Django? También escogí Django por sus librerías. Django tiene una cantidad de librerías que obviamente trae desde Python, porque Python también tiene una infinidad de librerías que nosotros podemos utilizar. Aparte vienen todas las librerías que nos trae el framework de Django, y aparte de eso todas las que se han desarrollado para trabajar con Django, que no son propias de Django sino de la comunidad. Es una comunidad que está muy activa, que está muy pendiente de Django, que está aportando con cada cosa, que sienten la necesidad que de pronto no hay en Django. La comunidad lo crea y tenemos una infinidad de librerías. Tenemos, por ejemplo, librerías de Python para el manejo de fechas. El manejo de fechas, yo recuerdo que antes era un poco tedioso el tener que trabajar con las fechas, el tener que mirar si una fecha era mayor que otra, el restar fechas, sumar tiempos relativos. Esto se hace muy fácil con librerías de Python como el datetime o dateutils, el relative delta, el tener que mirar cuánto tiempo hay de aquí a allá, si esta es mayor que esta otra fecha, es muy fácil. Librerías para imágenes, también tenemos, hay una muy conocida que es PIL, P-I-L, que ya está quedando obsoleta en cuanto a Django y está siendo reemplazada por otra que es Pillow, como es almohada en inglés, Pillow, que se encarga de todo el manejo de nuestras imágenes. Entonces, cuando en los modelos de nuestro proyecto definimos que vamos a usar un campo que tiene una imagen, que un campo va a ser una imagen, pues Pillow se encarga de transformar todo eso al base 64 que se necesita para guardarlo, ya sea en un archivo, sea en la base de datos, sea donde nosotros queramos hacerlo. Pues Pillow lo hace por nosotros. También tenemos librerías para peticiones y respuestas, los request and response. Tenemos librerías muy buenas como request, que se encarga de hacer peticiones get, peticiones post, put, las que necesitemos. Le podemos pasar los headers si queremos que esa petición en el header él sepa que es una petición Ajax, o le podemos pasar autenticaciones, y esto con solamente 2 líneas de código, en una donde definimos en una línea cuál es la autenticación que vamos a usar, cuáles son los digamos el username, el password o los tokens que necesitamos usar, y en otra línea en la que ponemos nuestro request con la data que queremos mandar o simplemente que queremos capturar, y con eso ya tenemos una petición a cualquier servidor desde Python. Entonces
es muy fácil de hacer. También tenemos librerías para API REST. Si queremos hacer de nuestro proyecto una API de tipo REST, tenemos dos grandes opciones, una que es Django REST Framework y otra que es Testify, que son muy buenas, se ven muy robustas. La comunidad también ha estado muy activa en cuanto a aportando, no dejando solamente a los creadores de estos proyectos solos. Han estado aportando, han estado haciendo pull requests a sus GitHubs y está muy activa. Hemos estado nosotros haciendo un proyecto que usa API REST y hemos estado usando Django REST Framework y la verdad está muy interesante, está genial. Tiene cosas muy buenas, hay algunas cosas que uno le gustaría que ya tuviera, pero ya se están trabajando, se están haciendo, se han ido pues como migrando poco a poco y la verdad que está genial. Entonces, si queremos hacer de nuestra aplicación, de nuestro proyecto en Django, una aplicación API REST para que sea un web service que consuma el navegador, que consuma una aplicación móvil o lo que nosotros necesitemos y queramos hacer, instalando cualquiera de Django REST Framework o Testify, en 2 minutos podemos tener una API funcional. Tenemos también librerías para desarrollo, infinidad de librerías para desarrollo que nosotros podamos imaginar cuando estamos desarrollando proyectos en Django. Dentro de las que más yo uso están el Django Extensions, que para mí es genial cuando tengo que trabajar en cuanto al shell. Ya me importa muchas cosas. El Django Toolbar nos ayuda para mirar qué tanto tiempo se está demorando nuestra aplicación en cargar, cuáles son las sentencias SQL que se están corriendo. Nos ayuda pues a hacer como ese debug de me estoy demorando mucho en esta consulta, esto debería optimizarse mejor, y estas cosas. Y librerías para migración de esquemas en la base de datos, la más conocida obviamente es South, que es una librería que nos ayuda mucho. Yo creo que es de las indispensables. Después de instalar Django hay que instalar South, que si queremos hacer cambio en los modelos que se van a ver reflejados en las tablas de la base de datos, pues si no instalamos esta librería tocaría como o hacerlo a mano o borrar las tablas para volverlas a crear con los nuevos cambios. En cambio que esto maneja los cambios delta, entonces simplemente deja el resto igual y la columna que yo agregué o que yo quité, él la coloca con un alter table y pues demás. Y tiene migración no solamente de esquemas, sino migración de datos. Entonces es genial. Entonces, como vemos, hay un resto de librerías, muchas librerías para Django, que vienen con Python. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un archivo CSV de estos que son comma separate value, que son muy comunes de usar para Excel y pues tener esta información organizada como en una tabla. El propio Python trae estas librerías, entonces pues es muy fácil de usar por ese lado. Otra ventaja de Django, de por qué escoger Django, es que Django trabaja con el modelo, con el patrón MVC. ¿Qué es MVC? Para los que no saben, MVC es Model View Controller, ¿sí? Lo que hace es separar nuestra lógica de programación en 3 aspectos. Uno, que es el modelo, que es, digamos, lo que va a ir a la base de datos, como la estructura de lo que nosotros necesitamos, cómo sea la tabla que lleve estos campos, que este campo sea entero, que este campo sea un bar chart, que este campo sea una imagen. Eso todo se trabaja en el modelo. En el view es como toda la parte del template, lo que se le muestra al usuario. Entonces es ya lo que va a ver de parte del lado del cliente, el usuario. Y el controller es quien se encarga de comunicar la vista con los datos. Entonces el controller trae unos datos y los muestra en una vista. O
Por el contrario, puede recibir unos datos de la vista y guardarlas en el modelo. Entonces, ese es el controlador. ¿Qué ventajas tiene usar MVC? ¿Qué ventajas tiene el trabajar con este modelo de programación y el que Django maneje MVC? Primero, el fácil mantenimiento y reparación. Como les hablaba, yo salí del mundo de PHP y yo recuerdo que en un archivo podíamos tener un código inmenso en donde ahí estaba todo, sentencias SQL, ahí estaba las conexiones a la base de datos, la creación de datos, el fetch del SQL. Tenemos una infinidad de comandos y de cosas, todo en una sola función. Bueno. El trabajar en MVC, como les decía, separa nuestra lógica de programación. Esto va aquí, esto va acá y esto va acá. Entonces hace que el mantenimiento y la reparación de errores, el encontrar errores, el mejorar, optimizar ciertas cosas, sea mucho más fácil y mucho más práctico. Tiene una mayor escalabilidad, por lo que puedo crear simplemente nuevas cosas en otro modelo, puedo crear otra vista que sea de algo muy sencillo. Entonces puedo tener, por ejemplo, 2 templates para un solo controlador, entonces, si esta vista es Ajax, muéstrela así. Si esta vista es HTTP normal, entonces muéstrela de esta forma. Entonces hace que sea escalable de una forma más sencilla que si tuviéramos todo en un solo archivo, que tener que cambiar cosas implica tener que cambiar otras o modificar mucho el archivo. Al tenerlo así separado, pues podemos crear otros archivos, podemos crear otras funciones sin tener que cambiar lo que ya teníamos primero. Entonces hace que sea nuestro proyecto escalable. También tiene pues facilidad de crear pruebas unitarias. Al tener nuestra lógica separada, podemos crear pruebas para cada pedazo de código, para cada función, para cada modelo, para cada vista, para cada template, para cada request URL. Nosotros podemos crear pruebas unitarias para probar, valga la redundancia, de si esto está funcionando correctamente, si ahora que yo cambié esto en el controlador sigue funcionando como debe ser correctamente, o algo se está rompiendo, algo está fallando. Entonces la creación de pruebas unitarias, el trabajar con pruebas en Django, pues por ser MVC también se hace mucho más sencillo y mucho mejor. Otra es reutilización de código. Al nosotros tener obviamente nuestro código digamos muy atómico, muy separado, muy bien estructurado, organizado, entonces nos hace que sea mucho mejor el no tener que repetir código. ¿Cuál es el problema con repetir código? Que si nosotros tenemos 2 veces el mismo código, o 3 o 4, y necesitamos cambiar algo en ese pedazo de código, hay que cambiarlo en 4 o 5 archivos que nosotros tengamos, o en las veces que tengamos repetido el código. Entonces eso hace que el encontrar errores sea más difícil, el mantener nuestro código sea más difícil, el mejorar nuestro código o agregar nuevas funciones sea mucho más difícil. Entonces Django trabaja algo que es el DRI, que es Don't Repeat Yourself, o sea, no se repita, no haga 2 veces lo mismo. Entonces, al trabajar con MVC, nos permite a nosotros reutilizar código, reutilizar funciones. Entonces, si yo sé que esta función de que cuenta cuántos puntos tiene un usuario, la voy a necesitar en varias vistas, pues no voy a poner esa función en varias vistas. La pongo en el modelo y en las vistas llamo esa función para reutilizar el código. Así, si necesito mejorar o encontrar un error ahí, pues solamente lo tengo que cambiar en un lado y no en varias partes. También permite un mejor trabajo en grupo. Cuando trabajaba en una empresa hace mucho tiempo, recuerdo, es ridículo, pero es cierto. Recuerdo que no podíamos trabajar dos
dos desarrolladores en un mismo archivo porque no se había implementado lo que era Subversion, o en ese tiempo pues no estaba en Git. Y entonces si él estaba trabajando en un archivo, yo no lo podía usar porque si no le reescribía lo que él estaba haciendo. Me tocaba hacer otra cosa y esperar que él terminara de trabajar en ese archivo para yo poder trabajar ahí. El trabajar en MVC separa, como separa la lógica, separa el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo hago un template base en el cual tiene un formulario que recibe los datos, los guarda, los valida. Y ese template, que en este caso en nuestra vista, Leónidas, que es el frontend, luego toma ese archivo y simplemente trabaja sobre ese archivo y él ya sabe que está funcionando. Entonces yo puedo seguir trabajando en otra cosa y mientras otra persona puede estar trabajando en una parte diferente del código porque está separado. Entonces no necesitamos como estar ahí, hey, estoy modificando esto, o voy a hacer tales cambios aquí, sino yo puedo hacer los cambios que quiera en el modelo, puedo hacer los cambios en el controlador y para él es transparente mientras trabaja en el template, en la vista. Y también hace obviamente que la programación sea limpia y sea entendible, que podamos lógicamente entender mucho más fácil por lo que está organizado. Si yo necesito cambiar un modelo, bueno, ya sé dónde están los modelos, está en el archivo de modelos de tal aplicación o de tal módulo, sé que ahí los voy a encontrar y ahí es donde debo cambiar las cosas. Entonces hace esto más entendible. Otra de las razones por las cuales escoger Django, ¿por qué Django? Es el ORM, ¿sí? El ORM. ¿Qué es el ORM? El ORM es Object Related Mapping. Lo que hace el ORM, en sencillas palabras, es tomar los datos, las tablas, las columnas, los campos que nosotros tenemos en la base de datos y mapearlas o representarlas en objetos. Python es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, hace que nosotros no tengamos que preocuparnos por una cantidad de cosas de la base de datos, sino nosotros vamos a trabajar sobre objetos. Entonces, cuando nosotros definimos nuestro modelo, Django se encarga de guardar eso en la base de datos, de representarlo correctamente, de si tengo estos campos con que sea uno varchar, uno email, uno que sea un integer, uno que sea un archivo, él se encarga de representar eso correctamente en la base de datos y yo no tengo que mirar, bueno, ¿cómo voy a guardar una imagen o cómo voy a guardar un email? ¿Será que lo guardo mejor un varchar de 255 o de 70 o de cuánto? Para nosotros eso es transparente. Eso es lo que hace el ORM. Entonces nos permite tener una abstracción de datos, es como ponerle una capa encima a nuestra base de datos, de la cual nosotros pues no tenemos que preocuparnos. El ORM de Django nos permite trabajar en múltiples motores de base de datos. Digamos que oficialmente son 3, el SQLite, MySQL y Postgres. Por ahí han estado desarrollando y ya hay avances para trabajar Django con MongoDB, pero todavía le falta algunas cosas que se pierden, que falta como por mejorar. Pero eso es lo que hace el ORM. Si yo estoy trabajando mi proyecto con SQLite y luego tengo que pasarlo a una base de datos MySQL o Postgres, no tengo que cambiar nada en el código. Simplemente trasladar mis datos o si quiero volver a crear las tablas y no tengo que tocar nada en el código porque el código maneja son objetos. No tengo que cambiar sentencias SQL, no tengo que cambiar tablas, no tengo que alterar absolutamente nada. No tengo que preocuparme más por sentencias SQL, que el insert por acá, que el update, que el select, que el inner join, el left join, absolutamente nada de eso. Ya hasta se me olvidó todo eso porque hace mucho tiempo no tengo que tocar ninguna sentencia SQL, que si el ID de este objeto, de esta tabla es igual al ID de esta otra,
entonces haga un group by, haga un distinct, nada de eso. Todo eso lo hace por nosotros el ORM de Django, trabajando nosotros solamente con objetos. Yo le digo, yo quiero los objetos, digamos, las personas o los usuarios que tienen este curso, y él hace por debajo toda la sentencia SQL, no tengo que preocuparme por nada y él me devuelve los datos también en objetos. Entonces, otra cosa que yo no tengo que hacer, que tocaba hacer antes, recuerdo, era el fetch. Entonces uno hacía la consulta SQL, iba a la base de datos y la base de datos traía unos datos, y entonces uno tenía que hacer una por una, línea por línea, un fetch, irlo guardando los datos para representarlos como modelos. Eso se acabó, eso ya está mandado a recoger, ahora es ORM. Y pues tiene código agnóstico. Código agnóstico es que código totalmente independiente de la base de datos, ¿sí? Entonces, como les decía, no importa si yo tengo esta base de datos y luego tengo que cambiar por este otro motor de base de datos o tengo que cambiar por este otro. El código es totalmente independiente de nuestra base de datos. Y por último, algo que también vamos a tocar en el curso, por cierto, el curso de frontend, no, de backend, el curso de backend empieza este martes. Todo esto lo vamos a ver en nuestras clases de Django. Y algo que es especialmente mágico, algo que es precioso, es el administrador de Django. Ahora en el nuevo Django, en el 1.6, que digamos es la última versión estable, ya viene por defecto habilitado. Antes lo trae instalado, digamos, pero tocaba habilitarlo. Ahora por defecto lo trae habilitado, y es algo que nos ahorra mucho tiempo a la hora de administrar y de manejar nuestro proyecto. El manejar usuarios, el manejar nuestros modelos que creamos, el crear datos para probar o tener que modificar ciertos datos, que este dato quedó mal, entonces borrémoslo o cambiémoslo, o necesitamos agregar nuevos datos manualmente. El administrador es genial. Nosotros en 2 minutos tenemos un administrador poderoso, un administrador súper capaz de hacer lo que prácticamente nosotros se nos ocurra. Es de lo mejor que trae Django. Es altamente personalizable. Nosotros podemos personalizar las cosas que queramos hacer. Si queremos ver del modelo que tenemos solamente 3 columnas, le podemos decir, bueno, de este modelo quiero que me muestre estas 3 columnas. Quiero que se pueda buscar por email, por username. Quiero que se pueda buscar por nombre. Quiero que se pueda buscar por token. Quiero que se pueda buscar por lo que yo quiera de los campos, no solamente que tiene el modelo, sino los campos asociados al modelo. Puedo filtrar por esos campos, por los campos asociados, por los campos asociados al modelo que tiene asociado otro modelo. No importa qué tan adentro, qué tan profundo sea el nivel de asociación, podemos buscar, podemos filtrar, podemos hacer que nos filtre por fecha, podemos tener como una especie de miga de pan por fecha para ir entrando. Quiero que me busque primero los del 2013 y le damos 2013 y nos salen los meses del 2013. Entonces quiero que busque por agosto del 2013, entonces sale las opciones de los días y va obviamente filtrando. También podemos nosotros crearle acciones a los datos que se nos muestran en el administrador. Entonces yo quiero que a estos 3 objetos o registros se le aplique algo, o genere un CSV, o haga una función que es propia del modelo, calcule algo, haga algún cálculo y me lo devuelva, alguna operación sobre esos datos. Todo esto se puede generar en el administrador. Todo esto lo vamos a ver en el curso, vamos a aprender cómo hacerlo, y van a ver que es súper sencillo, es genial. Es fácilmente escalable también, porque nosotros podemos agregarle muchas cosas, muchas funciones,
muchas operaciones que nosotros queramos hacer en el administrador de Django, cómo queramos nosotros personalizarlo, no solamente en cuanto a funcionalidad, sino también lo podemos personalizar en cuanto a la parte estética, a la parte del frontend, que yo quiero que estos botones se vean así, que yo quiero que las columnas y los filtros sean de este color, de esta cosa, lo podemos hacer. Y también maneja permisos para los usuarios. Entonces yo puedo decir, Leónidas Esteban solamente tiene permisos de modificar, de editar o de crear ciertos modelos y no tiene permiso de todo, ¿sí? Él no puede entrar a ver ciertas cosas, sino solamente unas. Solamente el superusuario puede ver todo. Entonces nosotros podemos decir qué usuarios pueden entrar al administrador de Django y qué permisos tiene cada usuario para que pueda trabajar con ciertas cosas que necesita, y las otras que no necesita o no nos interesa que esa persona conozca la información que hay en nuestra base de datos, pues simplemente no le damos permiso y no va a poder verlo, no va a poder acceder, no va a poder modificar, no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué Django? Porque está basado en Python, porque tiene una infinidad de librerías, porque trabaja con el patrón, el modelo MVC, por su ORM y por su administrador. Son 5 puntos esenciales que en realidad me convencieron y hacen que para mí sea lo mejor de trabajar en Django. Me facilita mucho el trabajo, el hacer las cosas, el hacer el debug, el tener que mejorar, optimizar, crear nuevas cosas, es de una manera muy fácil y muy legible. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan pensado, si no han trabajado nunca en Django, en darle por lo menos una probadita, darle una oportunidad para mirar esto que hablamos hoy, para que vean que Django es un lenguaje muy potente, es un framework más bien muy potente, muy poderoso, con el cual podemos hacer proyectos de una forma muy rápida, muy rápida. Django se creó para eso. Django, cuando lo crearon y lo quisieron hacer, era porque tenían que hacer proyectos con deadlines, con fechas de entrega muy encima. Se tenían que hacer proyectos muy rápidos y por eso se inventaron Django. Entonces, espero que les haya gustado. El martes nos estaremos viendo con los alumnos del curso de backend. Vamos a empezar también conmigo toda la parte de Django y pues nos vemos el martes.